Hola, ¿qué tal, queridos amigos de este hermoso canal 38 de aquí del Paso, Las Cruces, Juárez? Gracias al Señor porque podemos unirnos tanto en oración como en reflexión de la palabra en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Y como ustedes saben, la tercera ola de este virus ha estado golpeando y, y estamos batallando. No podemos negar que nuestras vidas luchan, nuestros pensamientos luchan con esta tercera ola. Gracias a Dios hay más tranquilidad porque la gran mayoría estamos vacunados. Sin embargo, como alguien dijo por allí, no hay que bajar la guardia, hay que seguir protegiéndonos, por supuesto, dependiendo primeramente del Señor, sabiendo que nuestras vidas están en sus preciosas manos, pero también el Señor nos dice que somos el templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar esta casa, este templo que el Señor nos dio. Así que en lo que dependa de nosotros, cuidémonos, usemos mascarilla, guardemos sana distancia, usemos gel antibacterial, en fin, lo que esté a la mano para protegernos, pero sobre todo para proteger a las personas más vulnerables. Este tiempo ha sido un tiempo difícil, un tiempo en el que el carácter cristiano y nuestro carácter en general brota, surge. Y yo en este día quiero compartir con ustedes algunas disciplinas que practicaba el apóstol Pablo para enfrentar el sufrimiento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo lo llamó en el camino a Damasco, él se manifiesta a él y después le dice a su siervo Ananías, ve a orar por Saulo, que era el nombre anterior de Pablo, y dice, porque yo le voy a mostrar lo que Él va a hacer por mí, el mensaje que va a predicar a reyes, a gobernantes, a muchas personas, pero también le voy a mostrar lo que Él va a sufrir por mí. Pablo lo entendió perfectamente. Pablo dijo que es necesario no solamente gozarnos en el Señor, sino también el que vamos a padecer para entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios, nuestras vidas no se comparan a las experiencias, al rechazo, al sufrimiento que experimentó el apóstol Pablo, pero sí, muchos hemos pasado por dificultades. Algunos están experimentando ansiedad, algunos han experimentado depresión. Hay familiares, hay amistades, hay personas que están orando y pidiendo por su salud mental. Y yo te quiero compartir un pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 4, en donde Pablo nos da su experiencia, pero también las disciplinas que él practicaba para experimentar la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Por ejemplo, fíjense algo interesante que él comenta en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. Con permiso.
Repito, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Yo les quiero animar, si durante este tiempo que vamos a estar al aire, ustedes tienen alguna carga, alguna necesidad, alguna petición de oración, que llamen a este teléfono local del Paso, Texas, que es el teléfono del canal 38, el 915-532-8518. Repito, y aparece en sus pantallas, 915-532-8518. Bien, Pablo habla de una paz, la paz de Dios, dice que supera todo lo que podemos entender. Pablo fue una persona que en varios pasajes de la Biblia, principalmente en 1 Corintios, pero más de manera más íntima, más personal, en 2 Corintios, él habla de la larga lista que él enfrentó para enfrentando los sufrimientos y circunstancias adversas y cómo él aprendió. Hay un pasaje que dice, aprendí el secreto o aprendí estas disciplinas, porque Pablo dice, yo no era así. Yo era una persona nerviosa, era una persona hiperactiva, una persona inquieta. Sin embargo, aprendí estas cosas, a estar satisfecho, a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pablo le escribe esto a los filipenses y también les habla de sus experiencias. Si ustedes leen el libro de los Hechos, cuando ustedes ven su experiencia en Filipos, sobre todo en los capítulos 15, 16, 17, vemos que Pablo, Dios le da gracia y un grupo de mujeres, un grupo de personas escuchan su mensaje y lo reciben. Entre ellos Lidia, esta mujer que era comerciante de púrpura y al parecer una mujer pudiente, una mujer próspera, una mujer de negocios que Dios la había bendecido. Ella le ofreció a Pablo su casa, lo hospedó y Pablo se gozó. Sin embargo, tal vez al otro día o unos pocos días después, estando caminando en las calles de Filipo, sale una jovencita con espíritu, con un demonio, con un espíritu de adivinación y pues evidenciando quiénes eran Pablo y Silas. Y dice la Biblia que ella decía, estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes les traen el mensaje de salvación. Y así estaba todos los días hasta que fastidió al apóstol Pablo y Pablo dijo, sal de ella. Y ese espíritu de adivinación salió. La gente se molestó, inmediatamente calumniaron a Pablo, lo apresaron, lo golpearon y su circunstancia cambió de estar hospedado en una linda casa, de estar bien atendido y confortable, a estar encadenado en un cepo, en una prisión allá en Filipos. Así que con estas experiencias que la misma gente de Filipos sabía, Pablo comparte las cosas que él practicaba y que le ayudaban
en medio de las circunstancias que viviera, experimentara la paz de Dios. Y yo te animo a que estos tres pensamientos que quiero compartir el día de hoy contigo, yo te animo a que lo recibas, a que lo abraces y a que lo practiques en este aspecto. Por supuesto, habla de la oración, pero habla de la oración de la siguiente manera. Vean lo que dice el versículo 6 de Filipenses 4. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Vean lo interesante que comenta Pablo. Pablo tenía la disciplina de la oración, pero dentro de la disciplina de la oración, él practicaba la gratitud, él practicaba la acción de gracias a Dios. Y este es el primer pensamiento que te quiero dejar. Tú no eres dueño de las circunstancias, tú no eres dueño de lo que está pasando en Fort Bliss, tú no eres dueño de lo que está pasando en las escuelas, tú no eres dueño ni dueña de lo que está pasando en las calles de la ciudad o en el estado de Texas o lo que está pasando en Juárez o en Chihuahua o en Las Cruces o en Nuevo México. Tú no eres Dios para controlar las circunstancias, pero sí puedes orar, sí puedes practicar la disciplina de la oración. Dice, no se preocupen por nada, pero oren por todo. Es muy interesante esto. Es decir, que no te cargues por las circunstancias que te agobian o que te amenazan o que te retan, sino que ora por todo y dentro de la oración practica la gratitud, practica la acción de gracias. Ahora, ¿qué es lo novedoso o qué es lo interesante de esta disciplina, de este primer pensamiento que nos comparte Pablo en cuanto a él cómo descubrió la paz de Dios, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento? Vean lo novedoso o vean lo llamativo y lo interesante y tal vez lo que nos falta por practicar en cuanto a la oración. Normalmente nosotros oramos por todo, es decir, por necesidades familiares, necesidades del trabajo, necesidades en nuestra comunidad, necesidades que sabemos de la ciudad, del estado, del país o del mundo. Oramos por ello y pedimos que Dios obre, pedimos que Dios ayude, por ejemplo, que ayude al país de Afganistán, que ayude a las mujeres que están sufriendo opresión y esclavitud allá, que oren por las familias, que oren por aquellas personas que abrieron su corazón a Cristo y que ahora van a ser perseguidos por los talibanes en ese aspecto. Así que podemos orar y podemos clamar que Dios haga milagros en medio de las circunstancias adversas que están padeciendo en Afganistán o que están padeciendo en Haití o que están padeciendo en Florida o que están padeciendo en California o en el mismo estado de Texas. Pero la práctica y la disciplina que llevaba a cabo Pablo era la gratitud. Oraba y daba gracias, oraba y daba gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud es contraria a las quejas. La gratitud es contraria a la incredulidad. La gratitud es contraria a las dudas. La gratitud es una manifestación de nuestra dependencia de Dios. Cuando tú agradeces, tú le estás diciendo a Dios, gracias, cualquiera que sea tu respuesta a mi oración, a mis peticiones. Tú estás agradeciendo, ya sea que Dios te dé lo que pediste
o que Dios responda de una manera que tú no pensabas o no imaginabas. Pero la gratitud aplasta y la gratitud hace desaparecer nuestras dudas, nuestra incredulidad y nuestros temores. Cuando agradecemos, estamos diciéndole al Dios Altísimo: confío en ti, confío que tú me has escuchado y confío que tú eres sabio para responder lo que yo necesito, lo que yo te estoy expresando, eh, lo que yo te estoy comunicando eh, con clamor, con gemido, con angustia, con dolor, con tristeza. Yo estoy diciendo al agradecerte: confío en ti, Dios. Confío en que no me vas a dejar desamparado. Confío en que tú vas a obrar maravillas en nuestras vidas. Y vean esto: si tú cada vez que oras, junto con la oración, practicas la gratitud, tus quejas, tu tristeza, tu incertidumbre, tus temores van a ir desapareciendo y vas a experimentar esa paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Vean lo maravilloso de esto. Si estás agradecido, le estás diciendo a Dios: confío en ti, confío en ti y sé que tú eres sabio y que tú vas a responder más allá, como dice Efesios capítulo 3, más allá de lo que pedimos o imaginamos. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente en estos versículos 15, 16, 17 de Efesios 3. Así que practiquemos la gratitud. Practiquemos la gratitud, cualquiera que sea las circunstancias que estemos viviendo. Por ejemplo, digámosle al Señor: Señor, te agradezco porque aunque este virus del coronavirus, del COVID-19, sigue causando estragos y que aunque ahora hay variantes de este virus como el virus Delta y otros virus, Señor, gracias porque tú estás levantando hombres y mujeres para cuidar, para atender, para ayudar a los enfermos. Gracias, Señor, porque tú estás proveyendo a los hospitales de personal, de equipo, de recursos para atender y para cubrir las necesidades que como ciudad, que como estado, que como país estamos enfrentando. Tal vez tú digas: bueno, pero es que yo no veo, es que yo no sé, es que yo no sé si haya los suficientes recursos. Bueno, no lo sabes y tal vez no lo ves, pero estás dando gracias a aquel que tiene recursos innumerables, que tiene recursos más allá de lo que tú te imaginas. Cuando tú oras por una persona que está hospitalizada, agradeces al Señor porque se va a recuperar y porque está en las manos del Señor, y Dios es sabio de hacer con esa persona que está en el hospital lo que, lo que a él mejor le parezca. Y cuando le agradeces a Dios, tu falta de paz, tu incertidumbre, tu incredulidad, tus dudas van a hacerse a un lado. Practiquemos la gratitud. Pablo practicaba la gratitud y eso le ayudaba a ver, vean bien lo siguiente, ver a las circunstancias, pero a Dios entre las circunstancias. No a las circunstancias que tapan a Dios, no a las circunstancias que nublan nuestra vista de Dios, sino al Dios todopoderoso, al Dios generoso, al Dios grandioso que está por encima de las circunstancias. Cuando tú agradeces por todas las cosas que pides, recuerda lo que dice Pablo: ora por todo, ora por todo.
por las autoridades, por los oficiales, por las personas del orden, por los bomberos, por los oficiales locales, estatales, federales, por las personas del sector salud, por todas aquellas personas que desempeñan una labor importante para mantenernos en paz, para mantenernos tranquilos, para mantenernos seguros. Ora viendo a Dios que está por encima de las circunstancias. Y cuando tú agradeces, tú le dices, Señor, confío en lo que tú vas a hacer, confío en lo que tú vas a llevar a cabo. Pablo lo practicaba. La segunda disciplina que les quiero dejar en sus corazones y que Pablo practicaba era el pensar, la disciplina del pensar, del reflexionar, del considerar, del contar. Vean las palabras que usa Pablo en el versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Déjenme decirles algo interesante que yo estaba leyendo al estar meditando en este pasaje de Filipenses. El verbo para pensar, el verbo que utiliza Pablo para la palabra concéntrense o la palabra pensar, es el verbo en griego logiseste. Este verbo logiseste es un verbo, dice que es la segunda persona plural del presente del imperativo en una voz media del verbo logisomé. Este verbo logisomé significa contar, significa tener en cuenta, significa pensar. Así que cuando Pablo, y eso lo utiliza, el mismo verbo lo utiliza en la carta a los Romanos, donde dice considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense que están unidos a Cristo. Considérense en victoria en ese aspecto. Así que la palabra pensar aquí, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo. Cuando Pablo usa estas palabras, concéntrense, piensa contando, piensa considerando. Aquí la disciplina de pensar en medio de las circunstancias adversas que tú y yo podemos enfrentar es el considerar las cosas de Dios, en enfocarnos en las cosas verdaderas, en las cosas que Dios ha hecho. Por allí alguien dijo que el 97% de las cosas que tememos nunca van a pasar. Fíjate bien, 97% de las cosas que nos causan terror, que nos causan temor, no van a pasar. Pero Pablo está diciendo, enfócate, piensa, concéntrate, cuenta las cosas que Dios ha hecho por ti. Y lo que Pablo está diciendo es muy diferente a las disciplinas de las religiones orientales. Las religiones orientales, cuando hablan de reflexión y hablan de meditación, están hablando de dejar tu mente en blanco o dejar de pensar. Aquí Pablo no está diciendo pon tu mente en blanco o piensa no en los problemas, sino lo que Pablo está diciendo es enfócate en las cosas buenas, en las cosas verdaderas que Dios ha hecho por ti. Déjeme decirles algunas de estas cosas.
Y mientras estamos reflexionando en esto, si tú tienes alguna oración, alguna petición delante de Dios, algo que te está cargando, podemos sobrellevar estas cargas junto contigo. Puedes comunicarte con nosotros al 915-532-8518. 915-532-8518. Por ejemplo, ante las amenazas de terrorismo que pudiéramos estar viviendo, ante las amenazas de una inflación tremenda que pudiéramos enfrentar, ante las amenazas de pérdidas de empleos o de la situación en las cuales no tenemos control. Tú y yo no tenemos control sobre esas cosas. El gobierno se está despedazando, el gobierno está trabajando horas extras para hacerle frente a todos los retos que cada ciudad, que cada condado, que cada estado está enfrentando. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es pensar en las cosas de Dios. Por ejemplo, pensar en lo que hizo Jesucristo por mí. Cuando tú empiezas a contar lo que Dios hizo por nosotros o a favor de nosotros, por ejemplo, puedes pensar, aunque faltan algunos meses todavía, puedes pensar en la acción de la Navidad, que Dios, por amor a ti y a mí, decidió entrar en este mundo, identificarse con nosotros. Vean, tienes que pensar aquí, tienes que pensar cómo Dios se introdujo y utilizó a una virgen, utilizó a una jovencita llamada María, y de una manera sobrenatural ella concibió y fue embarazada por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es hermoso poder pensar que Dios en su amor decidió identificarse inclusive hasta en los procesos que tú y yo enfrentamos y vivimos. Él, después de los 9 meses de embarazo de María, Dios en Jesucristo nació en forma humana. No es de que empezó a ser Dios. Él ya era Dios eternamente. El Hijo es Dios eterno, y dice Miqueas que sus salidas son desde el principio. El Hijo se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero el Hijo irrumpió en nuestra humanidad. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. El pensar en estas cosas, wow, nos vuela la mente, como dicen los jóvenes. El pensar que Dios se identifica con nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Él nace en Belén, pero no nada más nace en Belén, pasa la gran mayor parte de su vida, sus primeros 30 años en la oscuridad, en el anonimato, sin fama, sin gloria, sin promociones, sino simplemente como un carpintero o hijo de carpintero que trabajaba para apoyar a su familia y sostener a su familia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que a los 30 años, y todo eso es pensar, es estar pensando, estar contando, estar reflexionando en todas las cosas que hizo Dios. A los 30 años, por amor a ti y a mí, Él se manifestó al mundo. Él se manifestó a la gente y empezó a predicar. Empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a predicar el carácter que agrada a Dios, empezó a predicar los valores que agradan a Dios, y nos dejó preciosas enseñanzas en los evangelios. Pero no nada más eso. El Señor empezó a hacer milagros. Empezó a hacer milagros, y al enfrentar a la muerte, al enfrentar a la enfermedad, el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí, aunque muriera, él vivirá, él vivirá. ¿Crees esto? El hecho de estar pensando: Señor, tú eres la resurrección, el presente se ve amenazante, el futuro se ve un poco oscuro, pero tu palabra nos promete que tú enfrentaste estas cosas. Tú
enfrentaste también la muerte. Tú moriste en una cruz por mí. Tú derramaste tu sangre por mí, pero no nada más esto. Tú no te quedaste en la cruz. Fuiste sepultado, moriste, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. El pensar todas estas cosas verdaderas del Evangelio va a hacer que nuestro panorama, inclusive que nuestro futuro, cambie. El hecho de que el Señor dice que después de que resucitó, dice, ascendió. Pero eso de que ascendió no significa meramente que se elevó a los cielos, sino que subió a un lugar de autoridad para que ahora, siendo Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, conociendo nuestras debilidades, pero teniendo victoria sobre ellas, porque Él vivió sin pecado, ahora Él esté a la diestra del Padre, ahora esté Él en un lugar de honor, intercediendo por nosotros y preparándonos un lugar para que estemos donde Él esté. Eso disipa cualquier tinieblas acerca del futuro. El futuro no está en manos del gobierno. El futuro no está en manos de los talibanes. El futuro no está en manos del comunismo o del ateísmo o del existencialismo o de Satanás mismo. El futuro está en las manos de Dios. Y el pensar en todas estas cosas, como dice aquí Pablo, concéntrate. No te distraigas con las noticias, no te distraigas con lo que nada más la televisión te dice o los noticieros te dicen o los chismes o las murmuraciones de la gente expresa, sino concéntrate en lo verdadero. Concéntrate, dice Pablo, en todo lo honorable, en todo lo que es de buen nombre. Cuando está Pablo hablando de esto concéntrate en Dios y concéntrate en las cosas de Dios, concéntrate en las verdades de Dios, en la palabra de Dios, en los hechos de Dios. Piensa, y esto es enfocarme no nada más en mis problemas, no nada más en mis circunstancias, sino en Dios que tiene el control de todas las cosas. Ahorita voy a dar un ejemplo acerca de esto, pero vean lo que está diciendo Pablo. Primer pensamiento, da gracias, practica la gratitud, practica la acción de gracias a Dios. Dentro de tu vida de oración, practica la gratitud, agradécele a Dios por su provisión, agradécele a Dios por este día, agradécele a Dios porque vives en este país, pero también piensa, desarrolla la disciplina del pensamiento. Ahora, ¿en qué pensar? En el mensaje de la palabra de Dios, pensar en Dios, pensar en los atributos de Dios, pensar en la grandeza de Dios, pensar en que Dios está en su trono y nada le puede arrebatar su dominio, su gobierno. Dios está en control. Pensar en todo esto. Y cuando pensamos en todo esto, decimos, Señor, tuyo es el reino, tuya es la victoria. Tú nos compraste, tú eres el creador de todas las cosas, tú nos rescataste, tú nos perdonaste, tú nos santificaste, nos hiciste más y más como Cristo y tú un bendito día nos vas a glorificar. Es decir, vamos a ser transformados y a estar con Cristo para siempre. Pensemos en todo esto. Es lo maravilloso que la palabra de Dios nos dice en ese aspecto. Practiquemos el contar las maravillas de Dios en nuestros pensamientos. No dejar nuestra mente en blanco, no dejar nuestra mente divagar, sino concentrarnos, enfocarnos, como dice Pablo en Romanos 8, en las cosas que son del Espíritu. Si tú piensas en las cosas que son del Espíritu, vas a tener victoria. Si pensamos en las cosas pecaminosas, en las cosas de nuestra naturaleza caída,
pues vamos a ser llenos de suciedad y de perversidad. Pero si nos enfocamos en las cosas que son del Espíritu y el Espíritu nos recuerda las cosas de Jesucristo, vamos a tener victoria en medio de las circunstancias que enfrentamos. Pero también la tercera cosa que les quiero dejar en sus corazones, acuérdense, una es la acción de gracias, practicar diario la gratitud, diario la acción de gracias. Esto va a golpear nuestra incredulidad, nuestras quejas, nuestra falta de fe, nuestros temores de lo que vemos. Segundo lugar, practicar el pensar, el concentrarnos, el pensar en las cosas verdaderas, en las cosas justas, en las cosas puras, en las cosas honorables. Esto nos va a ayudar a no llenar nuestra mente de basura, sino a llenarla de las verdades de Dios. La tercera cosa que les quiero dejar, el tercer pensamiento que les quiero dejar es la disciplina del amor a Dios, la disciplina de amar a Dios, de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Vean lo que está comentando Pablo en el resto del versículo 8. Dice, concéntrense en todo lo puro, en todo lo brillante, lo transparente, lo valioso como la pureza del oro, por ejemplo. Y luego agrega todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo aquí está hablando de expresar nuestro amor a Dios, no nada más la disciplina de pensar, sino la disciplina de amar. En otras palabras, priorizar nuestro amor, priorizar nuestro amor. Muchas personas tienen dividido su amor, por ejemplo, en amor al trabajo. Aman su trabajo y no está mal amar el trabajo, pero el trabajo cambia. Un día estamos en un lugar, al otro día estamos en otro lugar, en otro trabajo. El trabajo no es algo estable, no es algo seguro. A veces te pueden reducir las horas, a veces te pueden aumentar las horas, a veces vas a estar tiempo parcial o part-time, o a veces vas a estar tiempo completo o full-time, pero el trabajo no es estable. La familia es algo hermoso. Y la familia es algo también para amarse, pero no debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Las diversiones son agradables, son necesarias, pero no deben de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Nuestro amor debe priorizarse en Dios. En otras palabras, debemos de amar a Dios, como dice el primer resumen de los primeros 4 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entonces tiene que ver con enfocar nuestro amor primeramente en Dios y en deleitarnos en Él. La palabra en todo lo bello, también se puede traducir en todo lo que produce gozo, en todo lo que produce admiración o en todo lo que es adorable en ese aspecto. No sé, yo espero explicarme en lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú vas a ver y voy a comentar lo siguiente, por ejemplo, cuando tú vas a ver una sinfónica, vas a escuchar una obra sinfónica de Mozart o de Bach o de Beethoven o de alguien famoso,
históricamente hablando, tú vas con la expectativa de lo que vas a escuchar y lo que vas a ver. Y ves a los distintos músicos, ves cómo conjugan, ves cómo unen todas sus habilidades, todo su arte, todo su esfuerzo y producen una música maravillosa. Y tú la disfrutas y sales y muchas veces esa música puede producir lágrimas, puede producir sonrisas, puede producir admiración, puede producir gratitud, puede producir un placer sano, un placer saludable, que tú dices, ah, esto es maravilloso. O, por ejemplo, ver un amanecer, ver un atardecer, ver cierto grupo de animales hermosos en algún lugar. Esas cosas provienen de Dios y tú dices, hay un Dios, debe de haber un Dios hermoso que llena todas las cosas. Voy a poner aquí dos ejemplos. El primer ejemplo, les hablaba yo cuando Pablo cayó preso en Filipos junto con Silas. Dice la Biblia que lo acusaron injustamente, los maltrataron y dice que los azotaron. Y estando lastimados, dice que estaban amarrados, encadenados a un cepo. Ahora, vean las circunstancias de Pablo. Son circunstancias oscuras, dolorosas, injustas. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Dice que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a cantar, a adorar al Señor. Empezaron a cantar de las maravillas de Dios, empezaron llenos de júbilo, llenos de gozo a cantar. Uno esperaría, humanamente hablando, estar llorando, estar quejándose, estar lamentándose sus heridas, sus circunstancias, el estar presos injustamente. Sin embargo, están cantando. Ahora, yo usando un poco la imaginación, yo digo, ¿por qué a la medianoche? Si la gente normalmente descansaba más o menos como a las 7 de la noche. La gente en aquellos tiempos se dormía o se preparaba ya a dormir ya cuando oscurecía. En aquel tiempo no había energía eléctrica y esta era una cárcel horrible, una cárcel donde las celdas más terribles estaban pues en el fondo de una cueva, en fin. No era un lugar muy agradable o como las cárceles de la actualidad. Era una cueva oscura y dice la Biblia que Pablo y Silas estaban cantando a medianoche. Ahora, yo me pongo a pensar en lo siguiente. Todas las cosas que estuvieron platicando, todas las cosas que ellos estuvieron entre los dos, entre Pablo y Silas, hablando, posiblemente desde las 8 de la noche, 9 de la noche, tal vez empezaron hablando de lo injusto de las circunstancias, pero seguramente después su plática cambió a que lo que estaban viviendo no se comparaban con lo que vivió el Señor Jesucristo. Tal vez empezaron a hablar de lo bello que era Jesús, de lo maravilloso que era Jesús, de cómo Él convivió con nosotros, de cómo Él dio grandes enseñanzas, de cómo Él hizo grandes milagros. Empezaron a pensar en la majestad de Dios, empezaron a pensar y a platicar de el poder soberano de Dios sobre toda la creación. Y al estar hablando y ahondando en lo bello, en lo puro, en lo maravilloso, en lo admirable, en toda la grandeza de Dios, de repente su dolor, sus quejas, todo lo que les afligía desapareció. No es de que las circunstancias cambiaron, ellos seguían encadenados, ellos seguían presos, ellos seguían en la oscuridad visible. Sin embargo, ellos empezaron a cantar. ¿Qué produjo esos cantos? ¿Qué produjo esa alabanza? Bueno, el priorizar su amor.
no priorizaron su respetabilidad, no priorizaron su fama, no priorizaron sus trabajos, sus profesiones, no priorizaron sus propias vidas, priorizaron a Dios, se enfocaron en Dios. Y dijeron, Dios es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, y empezaron a glorificar el nombre de Dios. Hay personas que me han dicho, ¿qué vamos a estar haciendo en la presencia de Dios? Adorándole, glorificándole, sirviéndole. Pero, ¿por cuánto tiempo? Pues por la eternidad. Y hubo una persona que se atrevió a decirme, pero nada más eso, no es algo aburrido eso. Pues mucha gente se aburre en estos tiempos adorando a Dios porque ve nada más pequeños destellos de Dios, pero nada más sus vistas están puestas en lo que van a hacer después, en lo que viene después, en lo que tienen que comprar después, lo que tienen que consumir después, lo que tienen que experimentar después. En otras palabras, sus vistas no están puestas en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, sus vistas están puestas en las cosas de la tierra, en las cosas que nos producen afán o que nos producen inquietud. Bueno, Pablo se puso a pensar en las maravillas de Dios y en la grandeza de Dios, y cuando compartió todas estas cosas con Silas, no hubo otra cosa más que adorarle, adorarle, adorarle. No sé, cuando tú escuchas, por ejemplo, el Mesías de Händel, ya en la parte final, el famoso Aleluya, y donde esas voces de hombres y mujeres se unen diciendo aleluya por siempre y siempre, aleluya. No sé si tú experimentas el regocijo, el gozo de estar en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo su nombre. Dice la tradición que cuando Händel presentó esa obra al rey que le había encargado esa obra, dice la historia que el rey se puso de pie. Ahora, el rey se puso de pie al estar adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que gobierna todas las cosas. Y la gente, al ver al rey de pie, todos se pusieron de pie. Y eso ya se convirtió en una costumbre de ponernos de pie cuando escuchamos esa parte del Mesías, el famoso aleluya. Quiero hablar de la otra historia. La otra historia que les quiero compartir es una historia muy tremenda de este hombre Horatio Spafford. Él fue un abogado estadounidense. Dice que él perdió todo lo que tenía en un incendio que hubo en Chicago en 1871. Y cuenta la historia de Horatio que 2 años después él envió a su esposa Ana con sus 4 hijas en un barco que partía a Inglaterra. Él las envió y les dijo, después yo las voy a alcanzar. Sin embargo, este barco donde iba su esposa, sus hijas, sus 4 hijas y otros pasajeros, golpeó a otro barco y comenzó a hundirse. Mientras estaba hundiendo, Ana y sus 4 niñas, dice que oraron a Dios. El barco se hundió, las olas separaron a la familia y las 4 niñas se ahogaron junto con otras personas. Un barco de rescate encontró a Ana flotando inconsciente en el agua. La llevaron a Inglaterra. Allí en Inglaterra ella le mandó un telegrama a su esposo Horatio Spafford diciéndole, solo yo me salvé, hablando de su familia. Cuenta la historia que cuando Horatio
iba en el barco camino a Inglaterra para traer a su esposa de nuevo a los Estados Unidos, él comenzó a escribir un himno, Estoy bien con mi Dios, que se ha traducido como alcancé salvación, alcancé salvación. Y él en ese himno dice que él comenta lo siguiente: estoy bien con mi Dios, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Estas son palabras que él escribió. Ahora, una pregunta: ¿por qué un hombre que está pasando por aflicción, que ha perdido a sus 4 niñas, a sus 4 pequeñas, por qué él escribe esto? Estoy bien con mi Dios. Él está lidiando con el dolor, está buscando la paz de Dios, y este himno habla de Jesucristo y de la salvación. Una de las estrofas dice: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. ¿Qué tiene que ver, dice Tim Keller, qué tiene que ver la muerte de Jesucristo con sus 4 hijitas que partieron? Pues tiene que ver todo. Dice, cuando las cosas van mal, una de las formas en que pierdes la paz es que piensas que tal vez estás siendo castigado. Tal vez piensas, estoy enfrentando esta desgracia, esta pérdida, esta muerte, esta pérdida de trabajo, este corazón roto, esta familia destrozada, porque Dios me está castigando. Pero Horatio miró a la cruz y él dijo, Señor, tú recibiste mi castigo, tú quitaste mi pecado, tú lo clavaste en la cruz y yo estoy bien con mi Dios. Pero algo interesante, todo el castigo recayó sobre Jesús, pero hay una cosa más. Cuando Horatio mira la cruz, él también entiende que Dios entregó a su hijo amado, su único hijo. Él murió en una cruz. Ahora, pero no murió en un accidente, murió porque Dios así lo quiso. Horatio no quería que murieran sus niñitas. Dios en la cruz entregó a su hijo por ti y por mí. Esto es maravilloso. Él nos ofrece consuelo, Él nos ofrece ánimo en las circunstancias que estamos viviendo. Me gustaría que oráramos, pero te repito, practica estas 3 disciplinas. Practica el agradecimiento, practica en pensar las cosas de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honorable. Prioriza tu amor, ama a Dios, pon tu amor a Dios en primer lugar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Señor, en este día queremos pedirte por María, Señor. María, te pedimos por Ariana, Señor, Farley, y por su salud mental, Señor. Tú eres poderoso para obrar maravillas en la salud de Ariana, bendito Señor. Padre, por Nicole, ella te pide por Belma, para que se venda la traila, la casa que ella tiene, que tú traigas sanidad por Selma y por Nicole, te suplicamos. Tú eres poderoso para obrar, Señor. También por María Elena López, te pedimos por su familia, Señor, por unión
familiar, por restauración del matrimonio de su hija y por salvación para Cristian. Haz tú una obra poderosa en su hija y en Cristian, bendito Señor. Bendice a María Elena, bendito Señor, en esta necesidad que ella expresa. También, Padre Santo, te pedimos por María Trinidad, por sanidad por sus ojos y sabiduría para su nieta. Haz tú una obra poderosa en ella. Por Elizabeth, bendito Señor, Padre, que tú le proveas una casa que pueda rentar y donde puedas vivir segura y experimentando tu paz. Por Manuela, por sanidad y protección, bendito Señor, protección divina para su familia. Haz una obra sobrenatural en la vida de Manuela. Y Padre, también te pedimos por Verónica. Ella está enfrentando depresión, tú la conoces. Padre, que ella pueda experimentar estas disciplinas de Pablo, la gratitud por sobre todas las cosas, junto con la oración, el pensar en tus cosas, el pensar en lo verdadero, en lo honorable y en amarte por encima de todas las cosas. Bendito Padre, también te suplicamos por esta ciudad del Paso, te suplicamos por todas las personas voluntarias y no voluntarias que están trabajando en contra de esta pandemia, bendito Señor. Te suplicamos que tú sigas proveyendo de enfermeras, enfermeros, personal médico en todos los hospitales, en todos los lugares del sector salud para que las personas enfermas sean cubiertas. Te pedimos por el mayor, por el alcalde de esta ciudad. Te pedimos, bendito Señor, que tú pongas tu mano en todas aquellas personas que están enfermas y que tú obres maravillas y milagros. Te pedimos por Afganistán, que tú derrames tu paz y que tú obres, Señor, y oprimas al malvado y muestres tu gracia a aquellos que te aman. Padre, pedimos por Haití, por las personas que están sufriendo, que la ayuda pueda llegar. También te pedimos por las personas que están enfrentando el huracán Grace, que tú les guardes, les protejas y les saques adelante. Por los pastores, por tus siervos, por las iglesias, que puedan predicar tu palabra y que tu nombre sea exaltado en todo lugar donde se te alaba. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén, Padre.